Francisco Álvarez Valdés está aquí con nosotros. Él es abogado, es analista político y es un activista social. Ha dirigido a Participación Ciudadana, entre otras organizaciones bastante conocidas. Lo hemos invitado para que nos ayude a entender qué está pasando en el país. Tanto alboroto político, sobre todo en el día de ayer. Mucho alboroto político, toda la semana, y todos los meses que llevamos en esto. Las leyes electorales, tanto la ley de partido como la ley electoral, no han valido como para calmar los ánimos y el ajetreo político en el país. ¿A qué atribuye todo esto? Bueno, en primer lugar, buenos días, Alberto, Juan Bolívar, los amigos y amigas televidentes. Tú pareces como que no recuerdas lo que ha pasado históricamente en la República Dominicana, porque me dices que me han invitado para que ayude a entender lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es el tema de la reelección. Desde que yo tengo memoria, ese ha sido el tema siempre, tal vez más... que más apasiona y más divide. Que más mueve voluntades de cualquier forma. Y lo que está ocurriendo, pues, desde hace ya un tiempo, porque no es cuestión de las últimas semanas, ya tenemos un largo tiempo en esto, es precisamente el tema de siempre. El presidente de turno que pretende reelegirse, pero la Constitución no lo permite, y hay que pasar entonces por la modificación de la Constitución antes de que pueda ser candidato por su partido. Eso es lo que está opacándolo todo. Y pero ahí es donde está el principal ahora problema. Hay una situación diferente, Pancho. Yo tengo un poquito más de años que tú y también he vivido eso y algo más. Pero aquí hay una situación inédita. Es que nunca un presidente ha cambiado 2 veces la Constitución consecutivamente para mantenerse en el poder 2 veces. O sea, siempre se cambiaba la Constitución que uno encontraba a la del otro, pero la del mismo no, todavía y no. en el caso o sea, ya después que ocurrió hace 4 años, no era posible esperar que tuviéramos otra vez en esto con el mismo presidente, de acuerdo al comportamiento histórico, ¿no? Sí, pero sin embargo te sigo insistiendo en que el tema nodal aquí es la reelección. Que lo que varía dependiendo de lo que diga la Constitución de la República. Sabemos que la mayoría de las modificaciones a la Constitución de la República tocan o se hacen precisamente con el tema de la reelección. Entonces, ¿cuál es el problema principal que esto genera? Pues la gente se está olvidando de todos los demás temas. Todo el mundo está concentrado, los analistas, Alberto me calificó muy generosamente como analista político, que no soy, pero ustedes que sí hacen análisis diario, análisis político diario, va más allá, institucional. Ustedes que hacen análisis político diario, pues saben perfectamente lo que está ocurriendo y cómo ese tema de la reelección está dejando de lado todos los temas importantes que necesita trabajar el país. Y ese es el primero de los problemas que plantea toda reelección. El primero, son muchos los problemas. Lo dijo el propio presidente Danilo Medina. En el año, creo que 2012, señaló que él aspiraba a un solo periodo, sin reelección. Y decía que el país no estaba preparado. Y lo dijo en este canal. Porque las debilidades de las instituciones dominicanas no permitían que la reelección no hiciera daño al país. Y decía inclusive que los funcionarios públicos no saben distinguir cuando hay reelección entre el patrimonio público y el patrimonio partidario. Esas son las palabras del presidente Medina. Yo comulgo completamente con ellas. Lo que pasa obviamente es que el presidente Medina le está dando la espalda a sus palabras, como lo mismo hizo, bueno, en el 12. Y en el 16. En el 16 y ahora obviamente en estas próximas elecciones del 2020, la gente dirá, bueno, pero todavía no ha dicho absolutamente nada, pero es que se habla de muchas maneras. Se habla con la lengua, la voz, y se habla a través de los hechos. Y los hechos están señalando que el presidente Danilo Medina anda buscando definitivamente la modificación constitucional para volver por un tercer periodo consecutivo. Esa es la realidad de los hechos. El presidente no necesita decir más nada. Basta con ver lo que ha estado ocurriendo durante estas últimas semanas para pues señalar que el presidente anda buscando
la modificación constitucional para reelegirse nuevamente. Ya, bueno, decía que una de las consecuencias de estos aprestos reeleccionistas tiene que ver con que el país entonces se olvida de su agenda de prioridades y se concentra en discutir, en debatir si va o no va a la reelección. Hay quienes creen que ya se está sintiendo un impacto negativo en la institucionalidad del país, en la economía inclusive del país, en el abandono por parte de las instituciones públicas de sus prioridades también. ¿Es cierto esto? Pero es que hay que ver a los funcionarios públicos, no se puede generalizar obviamente, pero me hablaban, creo que ayer se hablaba de que están visitando el Palacio Reinaldo Pared, Francisco Javier García, el tema del turismo, que es un tema preocupante. Ayer fueron 4 miembros del comité políticos que son funcionarios. Pero el tema turismo, por ejemplo, que es tan preocupante, siendo el turismo la columna vertebral de la economía dominicana en este momento, pues yo creo que Francisco Javier García debe estar dedicándole el 95% de su tiempo al tema de la reelección y de la modificación constitucional. Pero él solo, ¿no? Muchos otros por igual. Entonces se abandonan las obligaciones que tienen. Y pues obviamente, por eso siempre se ha dicho que es tan dañino el tema de la reelección. Yo he escuchado el argumento en varias oportunidades de los que defienden la modificación constitucional, de que ¿cuál es el problema de modificar la Constitución si se hace siguiendo los pasos que dice ella, las formalidades que establece la propia Constitución? O muy sencillo, el daño que se le hace a la institucionalidad. No se necesita violar una ley o violar la Constitución de la República para hacerle daño a la democracia en la República Dominicana. Y eso es lo que se le hace a la Y eso es asumiendo Dominicana, que el presidente tenga legítimamente los votos. Y si no los tiene, hay que comprarlo en un mercado, como ha ocurrido ya otra vez. Entonces ahí viene el tema de la legalidad versus la legitimidad. Algunos dirán, pero miren, se modificó la Constitución, cada Cámara tenía el quórum para aprobar la ley de convocatoria, pues también la Asamblea Revisora tenía quórum y votó con la mayoría requerida, pero todo el mundo sabe en este país que la única forma que existe en este momento, pero también ha ocurrido así en el pasado, de poder lograr una modificación a la Constitución para permitir la reelección, es comprando voluntades. Entonces, se pierde y con el la dinero legitimidad público probablemente, ¿verdad? Sí, y yo sé que muchos de los que me están escuchando deben estar pensando, no solamente es un problema de legitimidad, que se pierde definitivamente, sino también de legalidad, porque constituye infracciones penales. Los métodos que señaló un diputado danilista el otro día, ¿no? Que no estábamos ni en Suiza, ni somos tontos, ¿no? Para decir, francamente, le faltó solamente decir, eso es cuestión de a papeletazo limpio que se compran esas voluntades. Porque con el poder no se juega. Entonces, no solamente es un problema, ciertamente, de legitimidad, sino también un problema de legalidad, porque implica, repito, infracciones penales. Hay un elemento también. Ayer, Pancho, un diputado del Congreso Nacional dijo que estaban ofreciendo hasta 70 millones de pesos por voto ya, que ha subido. Hace ya 2 o 3 semanas se hablaba de $1 millón de dólares, que son 51 millones de pesos hoy día. Bueno, ¿cuánto es? Sí, 55 millones. 52 millones. Ayer miércoles, Fidel Santana no fue en el Congreso, que dijo en una rueda de prensa que se están ofreciendo hasta 70 millones de pesos por votos. Por eso estamos hablando del daño que le hace la reelección a cualquier país con las debilidades que tenemos nosotros, porque escuchaba también en el día de ayer hablar, estaba revisando la memoria que uno tiene ya en internet, ¿no? Uno de los discursos del presidente Danilo Medina, hablando de que en los países más civilizados, más desarrollados, el sistema de 2 reelecciones y nunca más, pues era el que había tenido más éxito. Pero sí, en países con un nivel de desarrollo institucional importante, Estados Unidos, por ejemplo, donde se permite una reelección y aunque no hay una regla escrita, no dice la Constitución, pero no se hace. Pero ¿por qué?
porque es un país con un nivel de institucionalidad al que todavía nosotros nos hace falta mucho tiempo para llegar. El propio presidente Medina, en el 2012 también, aquí en los estudios de Teleantilla, señalaba que se necesitarían 20 años para poder fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana para evitar el daño que hace la reelección cuando se pretende introducir. El propio presidente Medina, 20 años. Yo insisto, hay un elemento nuevo también ahora, porque siempre los partidos opositores no apoyan los procesos reeleccionistas de los gobiernos, y es natural. Hasta que le toca su turno. Y dentro de los partidos gobernantes han habido disidencias siempre, pero nunca como ahora. No sé si ustedes lo recuerdan, si estoy equivocado, pero nunca como ahora se había producido un movimiento tan fuerte al interior del propio partido gobernante en contra de la reelección de Danilo Medina, en este caso. Del presidente de turno. Sí. Del presidente de turno. Bueno, lo que pasa es que este sería el tercer mandato. O sea, la situación tal vez es más fácil de manejar cuando se va para el segundo. Pero Balaguer iba para el tercero también. ¿Y qué pasó? Sí, no tuvo nunca internamente una resistencia así. Sí, pero bueno, no, la oposición no sí, compare el Partido Reformista claro. con el PLD, ¿no? Sí, o sea, son partidos que tienen sus diferencias claro. importantes, sobre todo a nivel del liderazgo. Pero lo penoso, de todas formas, es como ver que estas reacciones hacen suponer que en el PLD no hay más líderes que Leonel Fernández y Danilo Medina. Y eso es muy triste. Es un partido que se ha desarrollado lo que supone esto es que esos dos grupos tienen intereses encontrados muy fuertes ahora, porque no es ideológico. Muy fuerte, han llegado a una situación bastante fuerte. Pero ¿cuál es el problema? Es muy simple, Adalberto. ¿Cuál no es? Es nada complejo. El poder. Sí. O sea, el único problema que tienen es que cada uno de ellos quiere sentarse en esa silla y hay una sola silla, no dos. Pero dicen también que el presidente Medina ha cogido muy en serio las amenazas de que lo pueden meter preso, de que le van a hacer expediente a sus seguidores, a él mismo, por todo esto de la denuncia de corrupción que han habido, en el caso de que sea Leonel Fernández que llegue al poder o cualquier otro. Parece que le tiene más miedo a Leonel que a los opositores. Bueno, ese siempre es un temor que va a existir en países donde tenemos una justicia con debilidades, que se utilice el aparato judicial con fines revanchistas pura y simplemente. O sea, tú dirás que bueno, pero ¿y si hay causa razonable para someter a alguien? Pues la justicia debería actuar de manera independiente. Pero todavía hoy en la República Dominicana no tenemos una justicia con la fortaleza necesaria para evitar que se le utilice con fines políticos partidarios, incluyendo los conflictos internos. Pero investigar, por ejemplo, el caso de Punta Catalina. Perdóname, no sería revanchista. Antes de que te pase para Punta Catalina, yo quería hacer una pregunta, sí, Pancho. ¿Cómo tú ves, qué tú crees que ocurriría si aprueban un proyecto, solamente que lo sometan el proyecto de reforma constitucional y que lo puedan aprobar la ley convocando a la Asamblea? Y si además la Asamblea aprueba por la compra de votos, porque no hay otra manera que no sea comprándolo ahora mismo, no se ve de otra manera. Bueno, lo primero es que va a ocurrir en el último instante y va a ser, como dicen por ahí, un fast track, una operación veloz, porque no se puede dar el lujo de que el Congreso, que ya se ha convertido en un centro de manifestación, pero todavía sin mucha concurrencia, de buenas a primeras, si se dilata el proceso de conocimiento, de aprobación de la reforma constitucional, se salga de las manos el tema. O sea, por eso yo entiendo que va a ser algo que va a ocurrir con muchísima rapidez. ¿Y alguien me decía, bueno, es que yo creo que como no tienen los votos, si lo hubiesen tenido, lo hubiesen sometido hace tiempo. No, yo creo que todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas es para que la gente se canse del tema. O sea, ¿tú crees que tienen los votos? Y en consecuencia, ya hastiado, cuando ocurra, entonces ya la gente está cansada de eso. Mira, le contamos los votos de los que siguen a Danilo Medina en el PLD, los del PRD, los de 7 de los 11 del Partido Reformista que dicen que apoyan la reelección, y todavía le faltan entre 25 y 30 votos al presidente.
Los de Leonel hasta ahora no le ha desertado uno solo en esa lucha, en esa guerra de las últimas semanas. Entonces tienen que buscarse de 25 a 30 votos entre PRMistas y leonelistas. ¿Tú crees que los tienen? Yo creo que lo pueden conseguir. Lo pueden Y conseguir. si tú me dices a mí que no lo van a conseguir basado en la firmeza de los legisladores que apoyan a Leonel Fernández, vamos a mirar hacia atrás. ¿Qué pasó en el 2015? Cuando realmente Leonel... ¿Usted se recuerda de aquel Pero discurso? no estaba tan radical como ahora. Pero ¿usted se recuerda de aquel discurso de Leonel Fernández un lunes? Sí, sí. Donde llamó inclusive a dictador a Danilo sí. Medina. Un discurso muy fuerte. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Que 2 días después, miércoles... Sí, pero mientras el discurso se estaba pronunciando, ya habían legisladores que estaban asegurando su... Hicieron en un pacto. En un sistema... legisladores de lo de él. Primero le conquistaron los legisladores y entonces hizo un pacto. Pero le conquistaron, lo primero fue que le conquistaron a los legisladores. Los legisladores. Entonces tú me vas a decir que no se lo pueden conquistar ahora. Hasta ahora todavía no se ha visto que haya conquistado. Porque si ya están pero nada se puede descartar. Si ya están, bueno, no es que se vaya a descartar, lo que te pregunto es si tú crees que ya lo tiene los votos. Yo creo que pudieran tenerlos. Pudiera. Y si lo tiene, eso se va a saber en el último momento. Sí, porque, no se va a saber antes. No. Pues primero van a convocar la asamblea y luego es en la asamblea donde se va a saber. Primero pasa por el Senado. Y después la Cámara de Diputados. Pero en el Senado no hay problema. Pero en la Cámara de Diputados también pueden aprobarlo con mayoría simple. Claro, pero lo que quiero decir es que ¿cuándo se va a saber cuántos diputados? No cuando se esté conociendo en el Senado, cuando se esté conociendo en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿tú crees que pasa fácil la reforma de la Constitución y la repostulación? No, yo creo que... Y gana las elecciones. Bueno, Juan, si Danilo Medina, presidente de la República, reforma la Constitución y va a primarias, en la primaria de su partido va a ganar. Sí, claro, que va a ser y candidato. si va como candidato, lo va a hacer con todos los recursos del Estado, porque ya lo vimos en el año 2016. O sea, el contexto es distinto a Francisco. Pero son los recursos del Estado. Mayor conflicto que ya lo que hubo en las elecciones del 16. Sí, va a haber mucho mayor nivel de conflictividad en este momento, Alberto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es diferente. Y recuérdense que una de las bases de sustentación del PLD, tanto que de Leonel Fernández en sus 3 periodos de gobierno, como los 2 periodos de Danilo Medina, ha sido la clase media. Y yo observo en la clase media un nivel de rebeldía, de disgusto, si se quiere, de insatisfacción, de frustración por la gestión gubernamental, que me parece difícil remediar esa situación. Bueno, esa clase media es la que se volteó a Balaguer en el 78, la misma clase media que se le volteó al PRD en el 2004. ¿Y ustedes creen que la clase media actual de la República Dominicana es la que elige presidentes? No, pero juega un papel importante. Sí, pero estamos hablando de votos. No. Juega un papel, mira. Los votos siempre, la masa popular es mayor, mucho mayor. Claro que sí. ¿Y qué ha ocurrido entonces? Sí, el nivel de clientelismo que existe en República Dominicana en este momento es mayor, nunca antes. No. Entonces, realmente esos cálculos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, pero hay una serie de factores. Yo soy de lo que creo que va a ser muy difícil, que en el caso que logre modificar la Constitución de la República, el presidente Danilo Medina logre retener el poder. Porque estoy convencido de que una parte de esos PLDistas, incluyendo los que están en los más altos organismos de ese partido, no van, las heridas han sido tan graves que no se van a incorporar, van a cambiar en el tiempo que queda y van a incorporarse a la promoción de la reelección. Yo aprovecho entonces ese comentario tuyo para introducir una cuña, como dicen, ¿no? En el sentido de que el próximo miércoles de la semana próxima, ¿no? Sí. Pues se va a lanzar ya oficialmente el programa de observación electoral de participación ciudadana. Y como hemos hecho en el pasado, la atención principal va a estar en la etapa previa al día de las elecciones. Sí. Porque antes todo se concentraba en el día de las elecciones. Sí. Participación se dio cuenta ya hace tiempo de que los fraudes no se hacen el día de las elecciones, se hacen con se incluye el día de las elecciones, pero se hace con el uso de los recursos del Estado para lograr votos. Eso es fraude también. Sí, claro. Esos votos se obtienen en contra de la voluntad libre de la persona, ¿no? O sea, pues va a haber un lanzamiento del programa de observación electoral para estas elecciones
que van a ser muy Eso el miércoles complicadas. 17. Correcto, el miércoles 17. Pancho, las últimas revelaciones sobre Odebrecht, y que íbamos ahorita, ya Adalberto iba a llevar para el caso para allá. ¿Qué opinión tiene sobre lo que reveló el consorcio de investigaciones, de periodistas de investigación? Primero, un tema previo. Qué pena que todo este tema de la reelección le haya quitado la mirada atenta, concentrada en la resolución del juez Francisco Ortega Polanco con respecto a este mismo caso, ¿no? Porque dirán, hay falta gente, estamos de acuerdo, pero tampoco es que algunos de los que están ahí no son verdaderamente responsables. Entonces hay que prestarle atención también a ese tema. Y la sentencia es interesante en algunos aspectos, la resolución que tomó el magistrado, porque, por ejemplo, tocó el tema que ha creado muchísimo revuelo entre los abogados en República Dominicana de la no prescripción de las infracciones de corrupción, asimilándolo a crímenes de lesa humanidad, si se quiere, ¿no? Podrán algunos técnicos muy finos protestarlo, pero ahí hay una tesis interesante que en algún momento va a haber que prestar atención para discutirla. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que el presidente Medina ha tenido problemas, lo hemos dicho, no ha sido tan fácil en esta ocasión como el 2016, 2015, el año previo, pero hay que tomar en cuenta que en esta ocasión también se ha visto perjudicado por el caso de Odebrecht y por esas revelaciones de este grupo de periodistas de investigación que Alicia Ortega representa en República Dominicana y que reveló esta información que, aunque han dicho, bueno, el procurador le ha restado importancia porque ha dicho que es una hoja de Excel, y eso está confirmado. Ya hay por lo menos 3 casos donde se ha admitido esos pagos. Odebrecht no negó que no dijo que era falsa. Pero no, que a veces tú tienes una hojita, tú tienes una servilleta donde se escribió algo y tal vez eso no vale para nada, pero si es corroborado por alguien, esa servilleta ya se convierte en una prueba importante, ¿no?, de un proceso. Entonces, lo que quiero decir es que este es un tema que no va a parar ahí, el de Punta Catalina, porque ya se habla con propiedad y con evidencia de pago de sobornos por 39.5 millones de dólares. Señores, para Planta Catalina. Para ese proyecto única y exclusivamente. Y entonces va a ser muy interesante porque, bueno, ahora hay profesionales involucrados, porque dos de los 3 personas que ya han admitido que recibieron fondos son profesionales independientes. Cuando digo independientes me refiero a que tienen un ejercicio no en el gobierno, sino de sus propias oficinas, muy cerca del gobierno, aunque trabajen para el gobierno, ¿no? Que no es un pecado. En mi caso en particular, todo el mundo sabe, yo tengo 2 clientes del Estado, que son el Banco Central y la Dirección General de Impuestos Internos. Me gusta decirlo para que la gente no piense que lo estoy omitiendo, ¿no? Pero lo que estoy señalando es que ese tema necesariamente va a haber que profundizarlo. No era posible, todo el mundo lo decía, que de 17 obras, en 16 hubiese soborno. Y está demostrado. Y en una no. Y en la más grande. Y en la más grande. Y ahora ha quedado comprobado ya. Entonces, definitivamente que tiene que haber... confía en la investigación que ha iniciado el Procurador General. Bueno, el Procurador hizo lo correcto cuando reaccionó diciendo que iba a investigar. No podía ser de otra manera, ¿no? Y comenzó a interrogar. La gente dice, bueno, pero no confío. Pero ese es el que está ahí ahora mismo. Y lo que tiene que hacer es comenzar el proceso que ya por lo visto comenzó porque ha interrogado a una de las personas. Pero él lo que tendría que hacer es que Odebrecht, en virtud del pacto que firmó, le diga de quiénes son esos seudónimos. Bueno, son 28 eso es lo primero que tiene que resolver. De los que recibieron los 39.5 millones de dólares, están bajo seudónimo y son 28. La Odebrecht no sabe quiénes son. Claro que lo sabe. Y no está obligada a entregar toda la información. Yo escuché un comentario tuyo al respecto y efectivamente yo había enviado antes de eso un tuit diciendo, es muy fácil determinar este tema, solamente hay que preguntárselo a Odebrecht. Porque hay un acuerdo de colaboración. Claro. Entonces ahí está el camino abierto. Ese acuerdo de colaboración es para que la Procuraduría formalmente le intime a Odebrecht a darle toda esa información de manera precisa. Y si Odebrecht dice que no la va a entregar, entonces, pues, terminar ese contrato que tiene con Odebrecht y
sentirse libre para procesar. Está a la fácil. audiencia, Y esos profesionales que han estado mencionados ahí, y que están alegando que ellos tenían contrato para prestar servicios, ¿por qué no presentan los contratos? No, y hay un tema adicional, Adalberto. Recordemos que en el caso que se conoce y que ya fue objeto de un envío a juicio de fondo, hay un profesional también, que es el abogado Conrad Pitaluga. Entonces, ¿qué alega? Lo mismo que los otros tres, Bueno. que prestaron servicios. Entonces, no se le puede dar un trato desigual, ¿no? Ahí la Procuraduría tiene El un tema tiempo se también nos acabó lamentablemente. Francisco Álvarez Valdés, muchas gracias por haber venido a conversar esta mañana con nosotros. Hay que decir que esta entrevista se grabó anoche. Se graba en la noche anterior, lamentablemente así es que está 1+1, y por lo tanto si ocurrió algo después de las 7 de la noche en el Congreso Nacional, nosotros no lo sabíamos a la hora en que entrevistamos a Pancho, así que vamos a esperar a ver si pasó algo y si pasa en el día de hoy jueves o mañana viernes. Y si pasó, bueno, hemos hablado de las consecuencias de Sí. eso que pasó. Sí.